Y muchas gracias por continuar con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Algunos utilizamos las vacaciones para irnos a la playa, irnos a descansar, a la montaña, pero hay otras personas que lo utilizan para realizar pruebas deportivas, para entrenar, y es el caso de Juanma Romero, que lo tenemos con nosotros, este triatleta que ha superado hace muy poquito ese Ironman de Frankfurt. Juanma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, lo has superado con 11 horas, 38 minutos y 23 segundos, que no te quite nada, ningún... Ni me quita ni me ponga. Mérito. Háblanos para la gente que no lo entienda, ¿no? ¿Qué es esta disciplina? ¿Qué es el Ironman? El Ironman es una franquicia que se dedica a crear pruebas con una distancia determinada. Sus orígenes son de la isla de Hawái, que había militares supuestamente estadounidenses y hacían estas distancias. Bueno, empezaban a entrenar, un día nadaron, otro día corrieron y un día pues dijeron, ¿y si hacemos las tres cosas a la vez? Y ahí empezó a surgir esto, y esta gente de Ironman pues compró esas distancias, entre comillas, hicieron la franquicia, y lo que han hecho es una serie de pruebas a nivel mundial, donde luego clasificas para Hawái, que es el campeonato del mundo, y que, bueno, pues los que nos gusta este deporte, pues es algo que tenemos ahí siempre en mente, y que alguna vez en la vida o varias pues intentamos prepararlo y hacerlo lo mejor posible. Son 38 kilómetros de 3 kilómetros 800 metros de natación, 186 kilómetros y medio de ciclismo, si no me equivoco, ¿no, Juanma? Son 180 habitualmente, pero por ejemplo el de Frankfurt puede haber alguna pequeña variación. El de Frankfurt tenía 186 con algo aproximadamente, y luego un maratón. Y la distancia normal de maratón, ¿no? Que son 42, 192, si no me equivoco. 95, bueno, tengo sí. Yo, pero bueno, eso ya sí que son poco los. Tú lo has corrido y lo sabrás mejor que yo, pero claro, la duda es ¿cómo se prepara esta disciplina? Porque me imagino que evidentemente no todos los días puedes hacer esta barbaridad de kilómetros en bici, nadando y luego corriendo. ¿Cómo la entrenáis? Pues esto es como, no sé, como si vas a hacer un máster, ¿no? Digamos que esto es el máster. Antes de hacer el máster tienes que empezar por pequeños periodos. Lo habitual o lo normal, aunque no siempre sucede así, pues es que vayas haciendo triatlones de menos distancia, ¿no? Triatlón sprint, como puede ser el nuestro de aquí de Agramont, triatlón olímpico, medio Ironman. Hay muchas distancias intermedias. Y luego, pues cuando ya has hecho esas distancias inferiores y te ves más o menos, sobre todo con ganas y con tiempo o de dónde sacarlo, pues decides preparar un Ironman, pues tienes que hacerlo con 5 o 6 meses y tener una base de experiencia a base de otros triatlones menores de distancia que hayas hecho anteriormente. Eso es lo recomendable y lo que habitualmente se hace. Lo haces, entrenas durante todo el año más o menos para prepararte para hacer un Ironman. Pues preparar un Ironman. ¿Cuántos años hay que estar preparando? Porque no es una cosa de... No, lo que te digo, no empiezas a hacer triatlón y empiezas a decir voy a hacer un Ironman. Lo normal que sí, que yo conozco a gente que lo primero que han hecho ha sido un Ironman. Eso no es lo habitual. Llega un momento que dices, pues no sé, este de Frankfurt lo voy a preparar, que es en agosto. Este año era en agosto, por temas se ha ido aplazando y era en agosto. Pues no sé, 5 o 6 meses antes empiezas a preparar y para llegar a un pico de forma en un momento determinado, pues empiezas a hacer al principio base, luego vas subiendo distancia, luego pues llega un proceso, vas haciendo pruebas intermedias. Este año ha sido más complicado lo de las pruebas porque ha habido poquitas. Y vas preparando, vas enfocando toda la temporada a ese objetivo grande, ese objetivo principal. Y sí que te lleva 5 o 6 meses, luego ya los meses finales son más específicos, son ya distancias más largas las que tienes que entrenar e intentar ir simulando pues las distancias que vas a competir. Tú no es la primera vez que te has presentado a una competición similar, ya lo hiciste en otra ocasión, ¿no? Sí, Ironman, lo que es distancia completa, lo he hecho en Argentina y luego medio Ironman, pues no sé decirte, pero sí haber hecho 10, 12 medio Ironman, que es la mitad de distancia que este. O sea que sí que llevo 10 años haciendo triatlón. O sea que no es que haya sido de ayer a hoy, digo, me voy a poner y voy a hacer un Ironman. No, esto lleva su tiempo, lleva su proceso y sí que es verdad que cuando cumple más años, que vas perdiendo explosividad y que la resistencia es un poquito mayor, pues te van llamando más este tipo de pruebas que las pruebas que son más cortas y más explosivas.
¿Cómo te llama el Ironman? ¿Cómo dices, me voy a plantear este objetivo de presentarme, ¿no? Triatletas, he hecho varias competiciones, ¿no? Pero ¿cómo ya dices, voy a prepararme, voy a intentar hacer una prueba de estas características? Lo primero también, porque ahora mismo con las redes sociales y demás, todo esto tiene mucho más difusión, ¿no? Yo hice el Ironman y prácticamente no sabía que se había enterado tanta gente. Pues también hay que ver que aquí en Hellín ha habido muchísimos hellineros que han hecho Ironman antes que yo y que, bueno, no voy a decir nombres porque me dejaría alguno, incluso algunos de ellos, dos de ellos, Óscar Sánchez y Javi Valenciano, se han clasificado para el Campeonato del Mundo de Hawái, que es muy complicado, dificilísimo. Y esos son los que te van marcando un poco el camino o vas viendo, claro, evidentemente cuando empiezas a hacer triatlón y empiezas a ver eso, dices, están chalados, luego ya entras en la chaladura. Y te va llamando, pues como te digo, poquito a poco. Aquí el 99,9% de los triatletas que vemos en Hellín nos hemos iniciado en Agramón. Empiezas en el triatlón de Agramón como hobby. Yo jugaba fútbol, pues los veranos bajaba y hacía el triatlón de Agramón. Y un verano dije, pues voy a hacer otro aparte de Agramón. Y me fui a Castellón, recuerdo, y hice otro allí. Y ya pues te va... La verdad es que es un deporte muy bonito, combinas 3 disciplinas y el día a día se hace llevadero. Si un día llueve, pues te vas a nadar, y si un día no te apetece correr, pues montas en bici. Entonces se puede combinar y es bastante, te engancha mucho. Yo juego mucho tiempo al fútbol, el fútbol me engancha muchísimo, y no sabría ahora mismo decirte cuál de los dos me ha enganchado como a fuerza. Pero ¿entrenas solo? ¿Te unes a gente con aquí tenemos, bici, corriendo? ¿O las 3 disciplinas puedes hacerlo? Lo ideal es... bueno, aquí tenemos el Club de Triatlón Hellín, que es el club que tenemos de triatlón de aquí, de la localidad. Y sí que he podido combinar alguna salida de bici o alguna salida de carrera a pie con ellos o alguna sesión de natación. Pero también ha coincidido que en esa distancia me he quedado un poco solo, porque ellos tenían otros objetivos y sí que, claro, pues si tú tienes una tirada orientada al Ironman y ellos no tienen Ironman y tienen otra tirada, pues bueno, pues te podrán acompañar un rato, pero al final sí que es verdad que me encontré un poquito solo. Lo ideal es que haya, como se suele decir, grupeta, que tengas un objetivo común y eso te va a dar competitividad y luego es más fácil. O sea, pensar que un día tienes que salir a hacer 150 kilómetros de bici y que prácticamente tienes que hacerlo solo, o si lo tienes que hacer con 2 o 3 amigos que tienen el objetivo el mismo que tú, pues es más llevadero, más sencillo. Eso sería lo ideal, pero no siempre ocurre. Y en la prueba, ¿no? Vas a Alemania, ¿no? Como es el caso, ¿no? A Frankfurt. El ambiente, el viaje... ¿cómo es todo? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos. Sí, la verdad es que no solamente es el día de la prueba, claro. Esto lleva miles de preparativos, incluso los días anteriores a la prueba pues ya hay ambiente de triatlón, empiezan a montar gradas, empiezan a montar meta, te cruzas con triatletas. Yo, por ejemplo, fui un día al lago donde nadábamos y había triatletas nadando, estuve nadando con ellos. Pues ya estás en el ambiente que te gusta deportivo, ya estás viviendo lo que es el Ironman antes del día previo a la prueba. Entonces, pues allá empiezas a disfrutar un poco de todos los meses de atrás que llevas de sufrimiento y que son menos vistosos y menos gustosos que lo que va a ser el día de la prueba. Entonces, pues lleva preparación, pero lo que te digo, pues siempre te vas un par de días antes, pues bueno, llevo esto ya mucha historia, porque tienes que dejar la bici en un sitio, como era el caso, tenías que ir a hacer el check-in a otro sitio, bueno, lleva un poco de jaleo. Necesitas un par de días solamente para estar por allí moviéndote y preparando lo que va a ser la prueba, todo tu material, probando la bici, porque la montas en un avión, la desmonte la tienes que montar, que luego a mí me dio problemas. Entonces, pues lleva su historia, es un pre que casi es competitivo porque ya están metidos en harina, como digo yo, pero que gusta y que está ahí. Y vas probando la ruta, vas pisando ya terreno, más o menos te vas haciendo una idea. Sí, a mí me gusta, bueno, a mí y a todos pues nos gusta visualizar un poco. Evidentemente no vas a hacer 180 kilómetros para ver la ruta de bici, pero sí que, por ejemplo, el lago, que era un lago muy chulo, espectacular para nadar, pues sí que un par de días antes me fui a nadar el lago. Se corría alrededor del río que hay en Frankfurt, el Meno. Pues corres por allí un poquito, entonces pues te vas ambientando y vas viendo un poco por dónde va a transcurrir la prueba el día de. Tenemos unos días, digamos, como si fuésemos profesionales, que ni muchísimo menos somos, pero sí que inconscientemente estás haciendo prácticamente lo mismo que hacen ellos en esos días, claro.
te aclimatas, la temperatura, la Sí. altura, ¿no? También la humedad que me Sí. has dicho un poquito antes, ¿no? Que fue Sí, allí la verdad un hándicap. que yo venía de aquí, que habíamos pasado muchísimo calor y cuando llegué allí era una maravilla. O sea, el tiempo era, claro, estupendo, 26, 27 grados, 30 como mucho. Y el día de la prueba fue, para hacer deporte, el peor de todos los que estuvimos. Había una humedad, no lo sé porque yo no lo vi, pero me han dicho que es por el 90% de humedad aproximadamente, que es muchísima humedad para hacer deporte, y unos 30 grados. La verdad es que hacía muchísimo calor. En el momento de bajarnos a correr hacía mucho calor. No sé si era la humedad o qué era, pero yo no me tenía esa sensación los días de antes. Sí que te vas antes, te aclimatas, intentas pues eso, ver circuitos, ver dónde está todo, ver dónde vas a dejar la bici, pues hacerte tu carrera mental un poco. Y Juanma, para hacer este tipo de pruebas, por ejemplo, ¿quién te acompaña? Pues aquí me acompaña mi ayudante deportivo, que es mi mujer, que es la que sabe montar la bici mejor que yo, la que me ayuda con el inglés en este caso, porque yo voy pegado, por no decir nulo, y alemán no sabemos ninguno de los dos, pero la verdad que allí con el inglés te puedes defender. Y ella, vamos, sin ella ahora mismo no podría hacer una prueba como esta, porque iría muchísimo más perdido de lo que ya vas de por sí. Entonces pues ella está conmigo, me ayuda con la bici, me ayuda con los recorridos, me ayuda con todo. Es una ayuda inestimable, sin ella imposible. Es importante, ¿no? Tener al lado a alguien, ¿no? que te anime, además algo tan exigente, ¿no? Tantos entrenamientos, tantas horas y Sí, claro. pruebas tan duras y tan largas. Sí, son largas, te pueden pasar muchas cosas y siempre es bueno tener ahí un apoyo para cualquier cosa que te pueda ocurrir, y lo que te digo, los días pre a la prueba hay que hacer 1000 cosas, necesitas ayuda, y la bici la metemos en una maleta y la desarmamos totalmente, y no somos mecánicos. Y lo que te digo, pues necesitas que te ayuden a montar la bici. El día anterior a la prueba pinché una rueda, pues te ayudan a sustituir la rueda, a buscar un recambio de la rueda porque no había. Es que te pasan tantas cosas que con 2 no dábamos abasto. Ya nos metemos en harina, hablamos de la prueba, que además tienes ahí, ¿no? La medalla. Vamos a enseñarla, que la gente la vea, ¿no? Y la disfrute. Además es una medalla muy bonita, No sé si enseñar aquí a sí, cámara. ahí. Y natación, ¿no? 3 kilómetros, 800 metros en 1 hora y 7 minutos, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo fueron esas primeras impresiones que tuviste cuando te lanzas al agua y empiezas a nadar. Bueno, vamos a hacer así un resumen de la prueba, Sí. como yo la vi desde dentro. Por supuesto. A ver, yo, como hemos comentado antes fuera de antena, pues esto no es que tú te sientes en una mesa y digas voy a hacer un Ironman y voy a hacer este tiempo. No, son muchos meses de entrenamiento, muchos datos, y con esos datos pues teníamos unas previsiones del tiempo que creíamos que podíamos hacer, y en los tiempos y en las velocidades que te puedes mover, y que ni te puedes ir muy alegre ni ir hacia arriba porque si no luego lo pagas, ni tampoco puedes ir frenando. Entonces pues más o menos eso estaba estandarizado, y luego aquí pues en este tipo de pruebas es muy importante, o lo más importante, la alimentación y la hidratación. O sea, yo, por ejemplo, en el manillar de la bici pues llevaba una chuleta de lo que tenía que ir haciendo. Eso es lo que solemos hacer en cada momento, porque al final con la fatiga se te va olvidando, y ahí pues vas un poco recordando, y lo llevabas todo colocado en la bici o en el maillot, y con eso te vas alimentando. La natación al principio estresó un poquito, porque como el lago estaba a unos 20 kilómetros de Frankfurt aproximadamente, nos tenía que coger un bus y llevar al lago, y se retrasaron un poco, entonces llegamos un poquito justo de tiempo. Fue un poco ahí, un poco más rápido de lo que, por ejemplo, a mí me gusta ir con tranquilidad, hacer una visita al baño, que eso es obligatorio, por nervios más que por otra cosa, y hacer las cosas con un poco de tranquilidad. Y la verdad que las estimaciones que tenía para nadar fui por encima de las estimaciones, o sea, el tiempo fue menor. Del agua salí bien, súper contento para lo que yo esperaba. El lago era impresionante, era un lago donde se podía nadar espectacular. La natación disfruté, que es mi peor disciplina, la que peor llevo, y creo que fue la que más disfruté, porque no forcé, porque era la primera y había que ir guardando un poco de gasolina, y se dio muy bien. Cuando vi el reloj digo, joder, está muy bien. Nos tenemos un poco de margen de lo que tenemos previsto para si luego surge algo. Y luego pues surgieron muchas cosas. Cuando sales del agua es un lago que está abajo, y hay una cuesta tremenda que tenías que subir corriendo o andando como pudieses, y ahí me enganché un poco muscularmente.
Entonces cuando subí a la bici, pues noté molestias que prácticamente no podía pedalear. Y acabo de empezar, ¿qué hacemos? Entonces, pues es esto de un poco, otra de las cosas importantes en estas pruebas, que es la cabeza y intentar trabajar psicológicamente para saber lo que te queda, lo que te viene por delante y a ver cómo puedes gestionarlo. Me paré, me puse a estirar, parado materialmente, pues eso te crea ansiedad, porque hay gente que sigue pasando en bici, claro, que sigue pasando muy rápido, y tú dices, me están pasando los que iban detrás de mí y yo estoy aquí con la bici estirando en el kilómetro 1 y prácticamente no puedo dar una pedalada. ¿Qué hago? No sé, eso que pienso era en poco tiempo y con muchas revoluciones. Digo, vamos a montar en la bici, vamos para Frankfurt y a ver cómo va transcurriendo esto. Bueno, monté en la bici, me puse a estirar encima de la bici, iba estirando y veía que poco a poco iba recuperando un poco la pedalada. Y entonces pues me surge el segundo inconveniente, cogí un bache y se me soltó el manillar. Digo, no puede ser. Digo, esto algo pasa aquí. Digo, no puede ser que me pasen tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, pues imagínate, llevo muchas cosas en la bici. O sea, llevo cámara de repuesto, llevo botellas de CO2 para darle aire, llevo muchísimas cosas, pero no llevaba llave Allen porque ya no tengo espacio para llevar tantas cosas. Alguna cosa tenía que dejar fuera. Pues imagínate en Alemania intentando pedir una llave Allen, que en triatlón no puedes recibir ayuda exterior. Y bueno, pues veo a un hombre mayor con una bici, con una cesta atrás, y le hago así con el manillar, ¿no?, el lenguaje de signos, y le digo, está rota. Y el hombre decía, no tengo. Digo, ¿qué hacemos? Y ya vemos allí a lo lejos a un policía y me dice, allí. Me voy para allá con la bici, le hago así al policía. El policía se sabía muy bien las normas de triatlón, me dejó allí el estuche con las llaves Allen en la acera y dijo, ahí las tienes. Le di la vuelta a la bici, ahí probando llaves. Y apreté y ya me puse en marcha con la bici, pero claro, todo esto te crea mucha ansiedad, porque ya todo lo que tienes pensado ya vas a contrarremolque todo el rato, o sea, todo el rato es ir a ver si mejoras lo que has perdido, a ver si tal, y claro, hablaba de casi 190 kilómetros de bici. Al final eso pasa factura. La bici muy bonita, muy exigente, pasas por todos los pueblos que hay alrededor de Frankfurt, mucha animación en todos los pueblos, en cada uno de los pueblos que pasaba mucha animación a pesar del COVID. Pasas por ejemplo, los vídeos que vemos de los adoquines, pasas por unos adoquines bestiales que tienes que pasar a 5 o 10 por hora, que ya me avisó algún compañero, cuidado con los adoquines que allí, digo, ¿no será para tanto? Sí, era para tanto. Y más. O sea, pasabas casi parado porque tenías la sensación de que la bici se iba a partir por el medio. Lo mismo, hay mucha animación, subes por los adoquines que tienes que pasar 2 veces y vuelves a Frankfurt y luego otra vuelta igual. Ahí fui recuperando un poco de sensaciones, me encontraba mejor y más o menos sí que, entre comillas, iba a los ritmos que esperaba en bici, pero claro, había perdido 20 minutos entre los dos problemas que había tenido. Y ya para colmo final en la bici, pues bueno, aquí son pruebas no drafting, no puedes ir a rueda de otro compañero. Ni puedes ir a rueda, ni puedes hacer alguna serie de maniobras, como supuestamente yo hice una. Bueno, pues aquí no puedes ir por la izquierda porque es blocking, supuestamente estás bloqueando a alguien que quiere pasar. Pues tomé una curva, me abrí un poco y me sacaron tarjeta amarilla porque dice que estaba haciendo blocking. No venía nadie, pero explícale tú a un juez alemán que no viene nadie y que no estoy bloqueando a nadie. Me sacó tarjeta, se fue con la moto y ya está. Y entonces cuando te sancionan, pues hay unos penalty box, que se llama, que tienes que parar y cumplir la sanción. Pues ya esa fue la última interferencia en bici, fueron otros 2 minutos ahí parado. Ya en el kilómetro 186 de bici, o sea, estaba llegando a dejar la bici. Y bueno, pues otra pequeña guerra psicológica, digo, bueno, ya está, vamos a correr. Y nada, empezamos a correr, al principio bien, sobre lo que teníamos marcado, pero sí que notaba que necesitaba líquido, necesitaba agua, necesitaba líquido, mucho más de lo que yo tenía pensado, muchísimo más. Y ya digo, bueno, no sé si será el calor o porque hoy me pide esto. Pero bueno, ya notaba que en el recorrido había duchas, o sea, duchas portátiles, donde llegó un momento que la gente nos parábamos y nos poníamos debajo de la ducha. O los barreños de esponja, que eran esponjas heladas, pues metían la cabeza prácticamente. Y ya sí que era bastante duro el tema de la humedad. Pero bueno, era para mí y para todos los demás. Yo a lo mejor la sufro de una manera un poco especial porque sudo mucho. Entonces me deshidrato mucho y entre eso y la humedad pues todavía sufrí un poco más. La primera parte del maratón bien, con el pulso y el ritmo que quería,
pero me fui poco a poco desinflando, los problemas del principio iban apareciendo y los 5 o 6 últimos kilómetros, si te digo que fui andando te engaño, fui restando como las culebras, o sea, no podía levantar los pies del suelo, si levantaba el pie o tenía sensación de que el gemelo se iba a calambrar o el isquio o el cuádriceps iba muscularmente liquidado, vamos, y nada, ya era cuestión de acabar, ya las previsiones mías se fueron al traste y ya dijimos, bueno, hay que saber acabarlos también, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, acabarlo de la mejor manera posible, se nos fue la previsión que teníamos, pero bueno, en el siguiente seguro que nos sale mejor. Llegas a meta, ¿cuál es tu sensación? No sé, ¿cómo te sientes cuando pues llegas a meta? Tengo muchas sensaciones ahí que pueden ser contradictorias en algún momento, porque dices, joder, acabo un Ironman, que cuesta mucho entrenarlo y que hay que saber terminarlo y que mucha gente pues no los puede acabar por muchas circunstancias, aunque han entrenado lo mismo que yo o más. Y entonces dice, piensa cómo estabas en el kilómetro 1, que pensé seriamente en que no podía seguir y que ha llegado a meta. Y por otro lado pensaba, esto podría haberlo hecho mucho mejor. Entonces tenía una sensación ahí un poco contradictoria. Estaba, no sé, porque me pregunta, ¿estás contento? Digo, pues sí estoy contento, pero no estoy totalmente convencido. Bueno, contento a medias. O sea, que había ahí una sensación un poco a medias. Igual también te creas una expectativa y cuando no se cumplen, pues te da un poco de bajón. Pero si pienso cómo estaba al principio de la carrera, pues digo, joder, lo has hecho muy bien. Has conseguido revertir una situación que era bastante mala, que al final te ha vuelto a aparecer, pero ya al final de la carrera, pero es que la tenías al principio. Entonces por ahí pues bien contento. Juanma, entiendo perfectamente la exigencia física, ¿no? Que lo que hay que entrenar, el tiempo que conlleva preparar este tipo de pruebas, pero psicológicamente, ¿cómo te puedes preparar o cómo te puedes hacer una idea, sobre todo con todas esas contingencias? Me imagino que bajones en medio de la carrera diciendo no, pues, sigo, me paro, estoy cansado, no puedo más. ¿Cómo os preparáis psicológicamente? Pues igual que cualquier tipo de entrenamiento, es entrenamiento puro y duro. O sea, yo, por ejemplo, un entrenamiento que hice específico, hice 140 kilómetros con la bici por la mañana y por la tarde tenía que correr, no sé, 36, 38, no me acuerdo, 34, no me acuerdo exactamente. Y la verdad que apetencia, pues, cero. Y ahí es cuando empiezas a hacer el entrenamiento psicológico, en ese tipo de entrenamiento, con la redundancia, donde empiezas a preparar tu cabeza y a decir, esto es lo que te vas a encontrar. Luego siempre es más, pero bueno, lo intentas simular y claro que simulas. Hay momentos que dices, no puedo, y donde la cabeza tiene que tirar. Cuando el cuerpo no puede, donde la cabeza dice, no, se puede, baja el ritmo, para, si tienes que beber agua, estira lo que tengas que hacer, pero tenemos que seguir, tenemos que acabar. Y la verdad que nunca, porque en Argentina también lo pasé bastante mal, era el primero y ahí me comió la distancia totalmente, y nunca, quitando el problema este que sí que fue serio al principio y que veía que no podía, nunca pensaba en retirarme y circunstancias de retirarme he tenido 1000. Pero no, vamos, la Argentina decía, si has hecho 7.000 kilómetros no te vas a retirar, vamos, aunque tengas que entrar aquí como sea, pero no te vas a retirar. Eso era la cabeza, la que tiraba y la que hizo llegar. Y aquí pues un poco de lo mismo, no podía prácticamente andar, pero dije, bueno, da igual, vas a acabar, tienes que andar, pues anda, párate, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que llegar. Y ahí pues bueno, es también entrenamiento. Entrenas la cabeza y llevas al cuerpo al límite. Cuando el cuerpo te dice que no puedes más, pues la cabeza te dice que puedes un poquito más. Y ahí vas. Son pruebas de resistencia, entonces, pues así de como... resistencia física y psicológica. Exactamente. Sin ninguna duda. Una batalla ahí que las dos tienen que ir en consonancia y que cuando una se viene abajo, pues la otra es la que tiene que tirar un poquito más. Es que claro, pensándolo, ¿no? Comparándolo simplemente, ¿no? Con el maratón, bueno, simplemente también, claro, está ese síndrome, ¿no? Que llaman el muro en los 32 kilómetros, que todo se te viene abajo. Pues me imagino que vosotros tendréis que saltar muchos muros. Aquí sí, claro, aquí tiene varios muros, pero por el tiempo que estás haciendo deporte. Sí. Siempre que haces una disciplina, tienes ya un poquito de ganas de que se acabe, porque ya estás un poco harto, porque cuando llevas ya 5 o 6 horas montando en bici, claro, dices, bueno, ya voy a correr y hacer otra cosa, o cuando ya llevas 1 hora y pico o hasta 4 kilómetros nadando, pues tienes ganas de salir. Entonces ahí te vas haciendo micromuros y luego a lo largo de eso pues van apareciendo muchos. Sí es verdad que cuando yo he hecho maratón, y el maratón es una prueba muy exigente, cuando preparas un maratón buscando un tiempo,
el punto fatídico es ese, el kilómetro 32, 35, es donde... Pero aquí, como no, los ritmos son distintos para nosotros, los que somos aficionados, y que intentamos buscar cosas más normales que los que se dedican a esto en plan profesional, pues la verdad que tampoco vas a muerte, y sí que siempre cada uno tiene un poco su muro en un determinado momento. Hay gente que a la mitad del maratón tiene más bajón, hay otra gente que le aparece un poquito más tarde. Yo sobre el 30 por ahí sí que lo tengo, de momento. Tengo un muro bastante gordo. Pero ya, bueno, también por circunstancias de ese día, pues no sé si por los problemas que venía arrastrando, por la humedad o porque falta un poco superar ese pequeño bache o grande. Y Juanma, ¿cómo fueron los días previos a preparar esta prueba? ¿Todo fue bien, normal? Bueno, tuve algún problemilla. La verdad que Frankfurt es una ciudad que para estar unos días, no sé si para vivir allí, pero para estar unos días me gustó bastante. Tiene, pues no sé, aparentemente piensas que los bancos centrales europeos están allí, piensas todo que son edificios grandes, ciudad y tal y demás, y no. Tiene lagos, tiene ríos, tiene zonas verdes. Y bien al principio, el primer día, el segundo día que estuvimos allí, fuimos al lago, nadamos, como te he comentado antes. Y ya el día de antes de la prueba intenté probar la bici, que igual ahí podía haber visto si el manillar iba un poco mejor o un poco peor, pero al principio de salir pinché la rueda, me tuve que ir al hotel, cambiarla, buscar repuesto y ya no pude probar la bici. Entonces pues ahí te crea también un poco de ansiedad porque luego te tienes que ir por una ciudad que no conoces a buscar repuesto de bici. Bueno, ya tenemos internet, entonces pues buscas a ver dónde voy. Bueno, íbamos con patinete eléctrico, que la verdad que estaba súper preparada la ciudad para ir así. Y por ahí íbamos buscando, pero ya vas un poco con la ansiedad, y es un día antes de la prueba, pues bueno, todo cuenta y todo cansa un poco. Y por ahí pues un poquito de estrés, pero bueno, la verdad es que estuvimos con tiempo suficiente de antelación y que no deberíamos de haber tenido ningún problema, no surgió eso. Y bueno, pues los nervios habituales, también hemos hecho muchas pruebas y más o menos ya se va conllevando bien, esta es muy larga, tampoco es una prueba que tengas que salir, entonces pues no sé, va todo muy mecanizado, la verdad, es muy entrenado. Lo que pasa es que luego una cosa es el papel y otra cosa es la plaza. Y por ejemplo, el triatlón de Agramont de este año no participaste, ¿no? No, porque era una semana antes y fíjate la suerte que tengo, seguro que si hubiese participado habría tenido... ¿Hubiera lesionado o no? Sí, o cualquier historia. Entonces, pues bueno, como triatlón de Agramont necesita mucha ayuda externa, muchísima, y se organiza por parte del Club de Triatlón de Gym, pues decidí que intentar ayudar todo lo que pudiese y que este año pues que le tocaba participar a otros compañeros del club, que yo tenía otro objetivo y que pues merecía la pena más o veía más conveniente estar echando una mano fuera. Y Juanma, cuéntanos, ¿hubiera sido incompatible que hubieras participado en la triatlón de Agramont para después disputar esta prueba o no? Hombre, incompatible no, pero visto la suerte que tengo, pues sí que podía haber surgido algún inconveniente, cualquier pequeño golpe, cualquier pequeña caída y echar al traste muchos meses de preparación. Entonces, pues por ahí sí que me frenó un poco, no hubiese sido incompatible. Evidentemente, cuando preparas distancias más largas como Ironman, pues no preparas específicamente una distancia como la de Agramont. Son preparaciones distintas, aunque sea el mismo deporte. Pero bueno, seguramente lo hubiésemos pasado bien y lo hubiésemos competido a tope, pero lo que te digo, yo creo o valoré que no merecía la pena arriesgar. Con todos los triatlones que llevas a tus espaldas, 2 Ironman, ¿tu próximo objetivo? A ver, objetivos muchos. Objetivos muchos. Por ejemplo, pues sí que este año queremos ahí dentro del club intentar tener objetivos comunes para hacer más grupeta a la hora de entrenar. Y hay muchos objetivos. Mi objetivo, en principio, en el tema de Ironman es hacer otro en 2023, que cambio de grupo de edad, intentar ahí pues hacer las cosas un poquito mejor. Y entre medias, para 2022, hacer medio Ironman y lo que salga, como dicen por ahí, pues maratones, no, medias maratones o carreras populares, que solemos hacer mucho, ir en bici y hacer la carrera popular. Disfrutar un poco de las pruebas un poquito más cortas, disfrutar entre comillas, porque la exigencia es distinta, pero no es menor. Y luego sí preparar de forma más específica, elegir una prueba que consideremos que nos va bien en 2023, intentar competirla y que salga un poquito mejor. ¿Cómo la eliges? ¿Cómo eliges un Ironman y cuáles son las características que tú personalmente buscas? Pues por ejemplo, en mi caso, como te he dicho, soy una persona que suda muchísimo. Entonces evito o tengo que intentar sitios que haya mucha humedad. Sitios de costa, pues intento evitarlos.
No soy un ciclista que le vaya muy bien la montaña, no soy buen escalador, pues intento, dentro de lo que cabe, por ejemplo, estar bastante exigente en ese aspecto, pues intento que no haya montaña o no haya mucha montaña, y ese tipo de aspectos son los que intento cuidar, y luego conciliar pues con mi trabajo, que también tengo fechas muy específicas donde tengo más cantidad de trabajo y que ahí pues no tengo tiempo nunca, pero hay menos todavía de poder prepararlo bien. Entonces pues hay que meterlo ahí a la costelera y moverlo y a ver qué sale. Hay muchos Ironman, entonces pues intentar elegir uno que nos cuadre con todo este tipo de cosas. Como hay tantos, seguro que alguno cuaja y nos cuadra. Juanma, muchísimas gracias por haber hablado de esta pasión, ¿no? De este deporte que para muchos desconocidos sabemos la grandísima exigencia que tiene para tantos deportistas. Se dice pronto, pero son casi 4 kilómetros nadando, más de 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros corriendo. Es una barbaridad quien se lo diga. Además, ese tiempo, ¿no? 11 horas, 38 minutos, 32 segundos, que le podíamos haber quitado casi media hora, ¿no? Le podíamos haber recortado al reloj, que el mérito lo tiene sin ninguna duda. Juanma, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por llamarme y por dejar difundir este deporte, y pues nada, reconocer a toda la gente de GYM que ha hecho triatlón durante mucho tiempo, que a lo mejor no han podido tener la difusión que ahora mismo se tiene por el tema de las redes sociales, pero que son la gente en las que yo pues me he ido fijando y que han sido un poco, entre comillas, la guía para engancharme a este deporte. Muchas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis. Pues a ver si después de verte a ti también se engancha mucha más gente a este deporte, un deporte muy exigente, pero que también es una pasión, como nos lo ha demostrado Juanma Romero en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido un día más con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Nosotros volvemos el lunes con más noticias, con más historias aquí en su casa en Televisión GYM. Que pasen un feliz fin de semana y que nos vemos, como decimos, el lunes.